Buenos días, queridos estudiantes. Seguimos desarrollando las actividades de Aprendo en Casa. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación. A continuación les voy a presentar el título de nuestra actividad del día. Ahí está. Leemos cartas para conocer sus características. Nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Identificar las características de la carta. Seguramente ustedes ya lo han visto, este tipo de texto. Hoy vamos a recordar y ya tener claro cuáles son esas características que tiene que tener una carta. Vamos a hacer una introducción, el por qué vamos a trabajar esta actividad del día. Y aquí te he puesto esta palabrita, recuerda que las familias y las comunidades peruanas siempre han afrontado retos para mejorar su calidad de vida y lograr el bien común. En este proceso han vivido experiencias, han aprendido lecciones y considerado recomendaciones, todas las cuales se necesitan registrar por escrito para que sirvan a las nuevas generaciones. Por ello, a partir de los aprendizajes de estos días, tienes el gran reto de escribir una carta a las familias del futuro. Para que puedas hacerlo hoy, conoceremos cómo es este tipo de texto. Ánimo, lo harás muy bien. Imagínense, ahora estamos pasando un gran problema a consecuencia de esta pandemia. ¿Cómo vamos a evidenciar todo lo que se ha suscitado, todo lo que hemos pasado a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel del departamento, a nivel del Perú, a nivel mundial? Solamente plasmando, escribiendo para que las generaciones del futuro se enteren, conozcan cómo hemos afrontado este gran problema. Por eso es la meta de trabajar este tipo de texto. Para iniciar la actividad te invitamos a reflexionar y responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso las siguientes preguntas. Es importante que respondas a estas preguntas porque vas a recordar lo que ya sabes acerca de este texto. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es? ¿Para qué crees que sirven las cartas? ¿Quiénes usan este tipo de textos? Luego de responder a las anteriores preguntas, pregúntale a un familiar adulto si alguna vez ha escrito una carta. Además, pídele que te diga por qué lo hizo y para quién la escribió. Escucha con atención sus respuestas. Seguramente si hablas con tu abuelito o abuelita, te va a contar que en el pasado no teníamos comunicación de teléfono, celular en algunas partes de donde vivimos y te van a indicar que la única fuente de comunicación con sus familiares que estaban en otros departamentos era mediante una carta. Va a ser interesante lo que vas a escuchar acerca de este texto. Después de haber conversado con algún integrante de tu familia, te invitamos a observar la carta 1 y la carta 2 que se encuentran en la sección de recursos de esta plataforma. Observa las palabras que te llamen la atención, la forma en que presentan la información u otros aspectos que consideres. Aquí está, te presento la carta 1. No lo leas todavía, solamente observa qué partes tiene. Acá te dice carta 1. ¿Qué estás observando en el primer renglón? Estás observando lugar y fecha. Después, un saludo. Después, el contenido. Y al final, ¿quién ha escrito esta carta? ¿Quién ha escrito? Juan. ¿Y a quiénes habrá escrito la carta? Está clarito, sin leer todavía la carta. Yo sé que me vas a responder. Seguimos observando la carta 2. Aquí les presento el texto completo, pero ustedes, para que lo lean de mejor manera, lo van a encontrar en la plataforma de recursos del Ministerio. Aquí observen detenidamente, no lo lean todavía. A ver, ¿ya?
terminamos de observar minuciosamente el texto, la carta número 2. Luego de haber observado los dos textos, la carta 1 y la carta 2, vas a responder a estas preguntas de hipotetización. Vas a responder de acuerdo a lo que has observado todavía. ¿Qué te dice? ¿De qué crees que tratará la carta 1? ¿De qué crees que trata la carta 1? ¿Quién la habrá escrito según lo que has observado? ¿A quién o quiénes está dirigido? ¿Te acuerdas que esa parte lo hemos observado? Yo misma les he indicado. Ahora, igual, ¿de qué crees que tratará la carta 2? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigido? Anota tus respuestas para ver si después de lo que has leído y vas a confrontar si lo que has anotado tus respuestas coinciden con el contenido que has leído en las dos cartas. ¿Con qué propósito leeré las cartas? ¿Habrá un propósito? ¿Por qué crees que leeremos esta carta? Quiero que anotes tu respuesta en tu cuaderno. Ahora, al leer las cartas, te recomendamos lo siguiente. Cumple estas recomendaciones para que tengas una lectura objetiva, clara y comprensiva. Primera recomendación, lee con atención cada carta, identifica cómo empieza cada autor y cómo termina. Te recomiendo también que pongas los dos textos, compara, subraya cómo está iniciando, cómo está empezando la otra carta. 2. Anote en tu cuaderno o en una hoja de reuso las vivencias. ¿Qué vivencias hay en la carta 1? ¿Qué sentimientos hay en la carta 1? ¿Qué acciones hay en la carta 1? Lo mismo, ¿qué vivencias hay en la carta 2? ¿Qué sentimientos hay en la carta 2? ¿Qué acciones ves en la carta 2? Puedes subrayar utilizando diferentes lápices de color. O si deseas también, ahora que estamos con la tecnología, puedes grabarte para que tú mismo escuches tus respuestas. 3. Fíjate en el tipo de lenguaje que utilizan los autores en su carta. Puede ser formal o informal. Haz una relectura de cada texto para identificar mejor las vivencias, los sentimientos y las acciones que se describen. Si te dice relectura, ¿qué quiere decir relectura? Que tienes que volver a leer. Si en la primera lectura no he entendido, haré una segunda lectura. Si todavía tengo algunas dudas, haré la tercera lectura para comprender mejor los textos. Sigamos comprendiendo. Luego de leer ambas cartas, ahora que ya hemos leído las dos cartas, la carta 1 y la carta 2, reflexiona a partir de las preguntas del cuadro y complétalo en tu cuaderno en una hoja de reuso. Estas preguntas ya vas a responder ya con las respuestas que están en el texto que has leído. Ya no estás hipotetizando como anteriormente te hemos lanzado las preguntas. Estos ya son respuestas objetivas, respuestas que están en el contenido de la carta 1 y de la carta 2. Te aclaro, por favor, querido estudiante. ¿Qué escribe el autor al empezar la carta? ¿A quién está dirigido la carta? ¿Cómo lo sabes? Entonces, acá voy poniendo la respuesta según lo que indica carta 1, carta 2. Está claro este cuadro. ¿Qué acciones, vivencias o sentimientos se describen en la carta 1 y en la carta 2? ¿Cómo termina el autor la escritura de su carta? Igual, carta 1, carta 2. ¿Con qué propósito se escribió? Ese propósito está también dentro de la carta 1 y de la carta 2. Ustedes tienen que identificar dentro del contenido de la carta 1 y de la carta 2 ese propósito. ¿Cómo es el lenguaje utilizado por el autor en la carta? ¿Cómo es el lenguaje en la carta 1? ¿Formal o informal? En la carta 2, ¿formal o informal? Y acá te aclaro,
Las respuestas a las preguntas anteriores te han permitido identificar algunas características y las partes de una carta. Escribe en tu cuaderno en una hoja de reuso las partes de la carta que identificaste. Al responder estas preguntas, tú ya has identificado qué partes tiene una carta. A continuación, te invitamos a leer lo siguiente. Las cartas se escriben con distintos propósitos. De ello depende cómo se organizarán las ideas y el tipo de lenguaje que se empleará. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal e informal, mientras que si es una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal. Por lo general, la carta tiene las siguientes partes: lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. Ahora que leíste 2 cartas y te diste cuenta de cómo son, cuáles son sus partes y los diferentes propósitos con los que se escriben, te invitamos a elaborar creativamente un esquema u organizador visual de las características y las partes de una carta. ¡Qué bueno! Ya cuentas con el organizador visual de las características de una carta. Ahora te presentamos la siguiente lista de cotejo para que revises tu organizador. Tiene que cumplir con estas rúbricas de esta lista de cotejo. ¿Y cuáles son? Mencioné los diferentes propósitos con los que se escriben las cartas. Indiqué cuáles son las partes de una carta. Señalé el destinatario o a quién se escribe la carta. Mencioné el lenguaje formal o informal que se usa para escribir una carta. Mencioné al autor o a la persona que firma la carta. Después de haber terminado de revisar tu esquema u organizador visual, ahora reúnete con tus familiares para que lean una de las cartas del día de hoy. Pídeles que comenten libremente cada uno de los integrantes. Después, coméntales que en las siguientes actividades escribirás una carta dirigida a las familias del futuro. Invítales a responder la siguiente pregunta. ¿Qué les podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Ahora estamos pasando un reto real a causa de este gran problema que es la pandemia que está atacando a nivel mundial. Podemos estar anotando ya qué acciones o medidas están tomando todas las autoridades para enfrentar y para evitar que siga subiendo el porcentaje de contagiados a nivel mundial. En casa es la noticia de todos los días. Entonces debemos de estar tomando nuestros apuntes. Por eso te indica acá abajo y te dice, registra la respuesta a la pregunta anterior, pues te ayudará a escribir tu carta en la siguiente semana. Después de haber desarrollado todas nuestras actividades, reflexiona a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre las cartas? ¿Qué hemos aprendido? A ver, primero sobre las características de una carta. Luego, las partes de una carta. Luego, también hemos aprendido a cómo revisar nuestro producto. Para eso hemos utilizado la lista de cotejo. Las acciones desarrolladas me ayudaron a identificar las características de las cartas. Las estrategias que hemos desarrollado en esta actividad te han ayudado para identificar las características de la carta. ¿Qué crees? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Cómo la superé? ¿Cómo lo has superado? Entonces, respondes con sinceridad para que en la próxima actividad tengamos ya para buscar otras estrategias para poder ayudarte. Recuerda, aquí te aclaro la recomendación de todos los días, que tienes que guardar tus evidencias
de los productos, de las metas que estás logrando con el desarrollo de estas actividades de Aprendo en Casa, para que puedas compartirlo con tus compañeras, compañeros y docentes. Queridos estudiantes, es un gusto trabajar con ustedes día a día, brindarles este material para que en casa ustedes puedan ayudarse para que logren vuestras metas propuestas en las diferentes actividades de Aprendo en Casa. Nos vemos el día de mañana para desarrollar la siguiente actividad del día.